Comunicatiu de Sant Vicenç de Montalt. Ràdio Sambi. 107.4 FM. Muy buenos días, bon dia, què tal? Benvinguts un altre dilluns més aquí a Parlem d'Esports FM, com no, la teva ràdio, la teva sintonia, Ràdio Sambi, 107.4 i com no, a través de les xarxes socials, @Ràdio Sambi, @Parlem d'Esports i a través d'internet, www.radiosambi.cat. Com sempre, doncs, aquesta temporada comencem sempre amb una entrevista, després amb una tertúlia i els resultats d'aquesta cap de setmana. Doncs bé, avui tenim aquí al plató de Sant Vicenç de Montalt en Luis Fernández. Luis, bon dia. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, si no entramos en detalles, bien. Luis Fernández, exjugador professional del Futbol Club Barcelona, del Betis... Betis, Sabadell, Jerez, Andorra... Mare meva, tota la vida del futbol, ¿eh? Sí, eso sí. He estado toda, o sea, prácticamente desde los 13 años, siempre metido en un vestuario. ¿Y cuándo te retiraste? ¿A qué edad? Pues me retiré de jugador activo con 32, 33 años. ¿El último equipo fue? Badaloní. El Badaloní. Molt bé. Doncs com sempre també els companys de la taula, en Pep i en Julio. Bon dia, Julio. Buen día. Bon dia, Pep. Buenos días. Me gusta la camisa de hoy. Hoy camisa hawaiana. Los que nos veis por YouTube Es de otoño, es de otoño. es una camisa de espectacular. Y chalequito, ¿eh? Y chalequito. Oye, Mare meva. el hoy el entrevistado se lo merece aquí. Molt bé. Doncs vinga, Pep, comencem. Luis, primero de todo, gracias por estar con nosotros. Nada, hombre. Un placer siempre estar contigo. Lo que necesitéis. Te haremos unas preguntitas, tipo personal, ¿eh? Por ejemplo, una película. Eso que el Víctor se llevó. Que ya se lo llevó y no volvió. ¿Música? ¿Qué tipo de música te gusta más? O sea, no tengo una predilección por ninguna. La que no me gusta es reggaetón, bachata, todo esto no me gusta. Por lo demás, me gusta. Toda. Me gustan las sevillanas lentas. ¿Un libro? ¿Qué decirte? La saga... Paso palabra, ¿no se dice así? Paso palabra. La saga que es del Ben Foller, ¿cómo se...? Vale, pues igual. ¿Sabes qué pasa? Que estoy mayor ya. Se me va la... Y un jugador de fútbol, Diego Maradona. compañero tuyo. Sí, tuve la suerte de coincidir con él, sí. Dios, para mí Dios. El dios futbolístico, ¿no? Sí. Futbolístico y como persona, ¿no? Que la gente a lo mejor que no ha tenido la oportunidad de conocer como persona al personaje, ¿no? Después de tanto tiempo esto, como persona era un 10 también. Sí, siempre me lo has comentado y... Pasa que luego los avatares de la vida y lo que le llevó a él a caer en lo que cayó y esto, pues eso ya son circunstancias que yo ni opinar, ¿no? Pero imaginaros si este tío no hubiera caído en eso. O sea, habiendo llevado esa vida poco ejemplar, digamos, ¿no? Para todo el mundo y... Lo que hubiera sido. Pues si este tío aún así es idolatrado y adorado en muchos sitios, ¿no? En Nápoles, para que te voy a contar, y en Argentina. Si este tío se hubiera dedicado a lo que hoy hay mucho, cuidar su imagen pública, la imagen exterior, etcétera, 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 sería la leche. Luis, dos preguntas también de tipo personal. ¿Migas o bachas? Migas. ¿Sabes hacerlas? Y además a cualquier hora, hasta para desayunar. En mi tierra se comían para desayunar. Bueno, la Thermomix hoy día hace milagros, Y Luis, si yo te digo fútbol, ¿qué me dices? Mi vida. Fútbol es mi vida. O sea, ya te digo que desde los 13 años, prácticamente ininterrumpidamente, pues he estado en un vestuario. Jugador, entrenador, en grandes categorías, en pocas categorías, con niños, con mayores, es mi vida. Lo demás ha sido circunstancial, pero mi vida ha sido el fútbol.
Luis, un equipo que te haya clavado el cor. Hombre, dice que ser agradecido es de bien nacido y evidentemente quien a mí me abrió Las puertas. las puertas de todo fue el Barcelona, ¿no? Eres culé. Entonces, solo por el hecho, yo soy en cuanto a eso soy bastante atípico, ¿no? O sea, no soy un culé como Pep, reconocido, y esto, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? Fueron los que yo pertenecía al club ese 7, 8 años, con luces y sombras, evidentemente, pero fue quien me permitió vivir toda mi vida después, ¿no? Y evidentemente ser agradecido es de bien nacido. ¿Recuerdas? Lo querré siempre, De portero. sí, Siempre de portero. donde menos se corría. ¿Y cómo te dio por la portería? Bueno, la historia es un poco de niño, ¿no? A veces la cuentas y... Yo de pequeñito, pequeño del todo, a ver, yo soy de un pueblo de Extremadura, me cayeron los reyes, me trajeron, mis padres me compró un balón de cuero, Ujú. en aquella época era complicado, ¿no? Yo un balón de cuero, buah, era leche. Y yo salía con el balón a jugar y ¿qué pasa? Que los niños mayores del pueblo, pues claro, me quitaban el balón y se ponían a jugar ellos. Yo me iba a casa llorando. Entonces, llegó mi padre un día, les echó la bronca a los niños, "Ay", y entonces, ¿qué solución encontraron los mayores? Ponte Pues portero. nada, este lo ponemos de portero y listo, ¿no? Y así empecé jugando de portero y ya está. Fui al colegio, estuve en un colegio interno, ya no jugaba de portero porque ahora voy a jugar de tal, como les pasa a muchos niños, ¿no? Y empezaba a jugar, jugaba de centrocampista. Y un día que teníamos que jugar un partido, el amigo que tenía que jugar de portero, que se enfadó, se cabreó, pues, no, pues yo no voy, bueno, pues venga, ya juego yo. Y a partir de ahí ya seguí toda la vida de portero. Te estoy hablando ya con 12 años, a partir de ahí. ¿Y empezaste en Extremadura o Yo estaba en Extremadura. ¿Pero jugando? Sí, sí. tu primer equipo? Mi pueblo, Val de la Calzada, mi Ajá. primer equipo federado, y allí jugaba, me falsificaba la ficha para poder jugar con los juveniles porque Era más menor. no tenía edad, Ujú. y ya con 14 años, 15 años jugaba ya con el primer equipo que estábamos en regional preferente, que se llamaba entonces. Ya jugaba allí con... A los 14 años, es que la vida no, a los 14 años, en esa edad, porque Extremadura es una región en aquella época que era cantera del Madrid y del Atlético de Madrid, sí. o sea, las posibilidades de desplazamiento, de todo esto que hay ahora, no las había. Entonces, solo por cercanía, era mucho más cercano, ¿no? Con 14 años fue el Madrid ¿A buscarte? a buscarme, sí. Y bueno, querían que fuera a hacer unas pruebas, evidentemente, allí y tal, ¿no? Y recuerdo que mi padre, el hombre, que era un hombre de pueblo, como de aquella época que no había salido nunca de allí, pues me viene, sí, muy preocupado, con 2 lagrimones en los ojos. Decía, pero niño, ¿tú qué vas a hacer en Madrid? ¿Tú sabes lo grande que es Madrid, niño? Mucha gente. ¿Qué vas a hacer tú solo allí en Madrid? Y bueno, las cosas como fueran, que no fui. ¿De qué año estamos hablando de eso, Luis? Pues yo tenía 14 años, estamos hablando del año 76. Entonces no fui. Y luego lo que es la vida, a los 2 años de ese hecho, falleció mi padre. O sea, yo siempre lo cuento así, o sea, si yo hubiera dado ese paso de ir a Madrid, esos 2 últimos años de vida de mi padre no No los hubiera estado hubiera con él. No vivido. los hubieras vivido con eso. Y eso, que cada uno le ponga el precio que quiera, ¿no? Pero bueno, las circunstancias fueron esas. Entonces falleció mi padre, yo era el mayor de 4 hermanos, yo tenía entonces 16 años, y me tenía que buscar la vida. Yo estudiaba y la única posibilidad era fútbol. Entonces vine aquí a Mataró. La idea era poder fichar por el Mataró. No se dieron las circunstancias adecuadas. Entonces estaba en el Mataró, tenía 2 buenos porteros, estaba Mendoza y otro. Tú sabes que alguna vez lo hemos hablado con José Luis. Y en ese impasse que me iba, pues surgió la Cerdañola de Mataró. Oh. El presidente de la Cerdañola era Antonio Fernández de Villafranca, el Tarta, conocido por muchos, y este hombre fue el que fue a mi pueblo a buscarme y me trajo, ¿no? Me trajo con la promesa de
de que me llevaría a hacer pruebas con el Barça, con el Español. Fue su promesa y así fue, lo cumplió. Y a los 3 meses de estar aquí fiché por el Barcelona. Tercera división era, ¿no? Con El la Cerdañola, tercera división, y se inauguró ese año el césped natural de Camí del Mis. en el Camí del Mig, un ambiente de fútbol que había jugado. Estábamos en la misma categoría, Mataró y Cerdañola. Sí, sí. El último partido que yo jugué con la Cerdañola antes de firmar por Barcelona fue el derbi. Mataró, Cerdañola. Entonces, Luis, ¿cuánto tiempo llevaste en la camiseta de Cerdañola? ¿Pocos meses? 3 meses, 3, 4 meses. Suficiente. Suficiente, digo, para encariñarme con el club, porque fue mi primer paso aquí en Cataluña. ¿Cuándo supiste que querías ser profesional? La necesidad, eso no se sabe nunca, ¿no? Yo jugaba al fútbol realmente. Uno tiene que jugar, uno juega al fútbol porque le gusta. Yo no he conocido a nadie que llegue, yo que sé, a profesional del fútbol porque desde los 8 años quiere ser profesional, no. El día a día, ¿no? El día a día, que te guste, son muchas cosas que dejas atrás con gusto. Con gusto, yo dejé atrás muchas cosas con gusto, porque a mí lo que me gustaba era jugar a fútbol. Y a partir de ahí se te van dando las circunstancias para poder llegar o no, ¿no? O sea, hubo muchos compañeros que seguramente hubieran sido a lo mejor más merecedores que yo, o habrían hecho seguramente mucho más esfuerzos que yo y no llegaron o no pudieron, ¿no? Yo sí. Luis, hemos hablado del mejor jugador para ti, Maradona, un referente como portero. Hombre, yo he tenido la suerte de coincidir como compañeros y luego coincidí con Ruti, coincidí con Artola. Artola era más cercano, ¿no? Yo me acuerdo que Artola, cuando se ponía a entrenar, ponía a Maradona a ensayar las faltas y esto, me decía Artola, yo era un niño, y me decía Pello, niño, tú pégate al palo, y de ahí no te muevas, cuando te muevas, ese no la mete, tú de ahí no te muevas. Eso era la enseñanza del Pello, ¿no? Luego coincidí como entrenador también con Esnaola, también había sido portero, con Neri Pumpido, que también estaba hijo. O sea, entonces el ideal es coger un poco de todos. De todos, ¿no? Intentar fijarte, porque es curioso, yo cuando a mí me fichó el Barcelona, que yo venía del pueblo, lógicamente yo los entrenadores que podía tener, o como en aquella época todos, pues eran gente que le gustaba muchísimo el fútbol, empleaban mucho tiempo en el fútbol, pero claro, sus conocimientos y su esto, pues eran más bien nulos, ¿no? Unas excelentes personas y así en ese estima los tengo, ¿no? Pero en ese nivel no. Claro, cuando yo llegué a Barcelona, lo primero que yo vi a los 2 días de estar allí es que yo era muy malo. Claro, yo veía entrenar a los otros compañeros, hostia, las formas que tenían, que llevaban allí en el club ya 7 años, 8 años, y hostia, yo era un pipiolo, un tío rudo, vasto, podría tener las condiciones que tú quieras, pero a nivel visual yo decía, hostia, este tío ojalá llegue yo a la altura de este. Y ese es el primer paso para mejorar. Esa fue la clave. El llegar y ver que yo era más malo que aquellos. Y ese fue el primer paso para poder decir, hostia, hay que tirar para adelante, hay que currar. Luis, sales del Barça Eh. y, si no tengo mal entendido, vas al Reus, al Jerez. Es que la historia con el Barcelona fue complicada. En aquella época había una legalidad, una ley que se llamaba la retención. La retención. Y tú no podías moverte libremente Entonces, después de estar en la temporada que estuve en el primer equipo, bueno, por circunstancias extradeportivas que pasan, pues la cosa no roló bien en el club, ¿no? Yo hubiera querido marchar, tenía ofertas para ir y buenos sitios para ir, pero no pude. Yo del Barcelona, en realidad, quedé libre con 25 años.
hasta los 25 años ejercieron sobre mí el derecho de retención y no pude salir, ¿no? En ese impasse tuve 2 cesiones, que fueron en Andorra y en Sabadell, con el que subimos a primera, y cuando ya llevaba allí en el club 3 años sin jugar un partido, me dieron la baja, ¿vale? Entonces sí que fue salida y me fui al Reus, y del Reus me fui a Jerez. Y el Jerez al Betis. Y de Jerez a Betis. Que ahí se lesiona Pumpido. ¿Sabes qué pasa? Que en aquella época a mí me llamó de Jerez un entrenador muy conocido para los de aquella época que se llamaba Naya. El hombre aquel era muy criticado en la gente por sus conocimientos, pero tenía una cosa muy buena. El tío tenía un seguimiento muy bueno de todos los jugadores de España. Jugadores jóvenes que en un momento dado habían llegado a cierto nivel y que habían desaparecido. Entonces, de ese nivel pues eran jugadores del Madrid, jugadores del Barcelona, jugadores... Entonces, él los tenía todos anotados, ¿no? Porque él pensaba como que si un tío con 18 años o 19 o 20 años pues había llegado a un primer equipo de tal sitio, pues él pensaba que las condiciones las tenía que tener. Y que si había desaparecido del mapa serían circunstancias ajenas. Entonces, cuando tenía la oportunidad de reclamar a uno de estos, lo hacía. Entonces lo hizo conmigo en Jerez. Lo hizo conmigo en Jerez, también se llevó a alguno más. Llevó a un tal Reces, que había sido internacional en todos los estos, y había desaparecido del mapa. Jugó en el Hércules en primera y también se lo llevó. A Jordi Fabregat también se lo llevó. O sea, tenía el tío esta historia, ¿no? Entonces fui a Jerez. Allí en Jerez estuve 3 años y de allí fui a Sevilla, sí. ¿Al Betis? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Betis? En el Betis yo firmé un contrato de 3 años y uno más opcional, y a los 2 años rompimos el contrato. Vaya. Sí, después de jugar esa temporada 30 y tantos partidos que jugué, pues bueno, un cambio de impresiones con el que entonces pretendía hacerse dueño del club, que fue Lopera. ¿Lopera? Pues bueno, un malentendido. O sea, ¿lo conociste al Lopera? Lo sufrí, sí. ¡Viva el Betis! Lo sufriste. Buena respuesta. Un personaje, ¿no? Lo sufrí. Y entonces, pues, rescindimos el contrato. Claro, se lesionó Pumpido estando tú allí, ¿no? Se lesionó Pumpido... Internacional argentino. Sí, señor. Yo, cuando se lesionó Pumpido, yo llevaba un mes fichado por el Betis. Yo fiché ilegalmente, porque hasta el 30 de junio no se podía firmar. Firmé antes el contrato con el Betis, y justo en junio, en el Mundial, se lesionó Pumpido. ¿Un partido del Betis que te haya marcado? Hombre, en el Betis hay partidos que no se pueden olvidar nunca, ¿no? Vivir un derbi Contra Sevilla. contra Sevilla, eso es inenarrable, ¿no? Eso... Es más que un Barça español, ¿no? Sí, es que allí se vive de otra manera. Entonces, ahora el fútbol ha cambiado tanto que ahora hay bandas, ahora están los Boixus, los otros, los Viri, los no sé qué, que se dedican a pegarse entre ellos, y hay historias de estas, ¿no? Antes no había eso, y en Sevilla la rivalidad, hostia, era bonita, era muy bonito, y eso no se puede olvidar nunca, ¿no? Tú ya durante la semana, la gente que te veía en la calle, llegabas al campo, para poder entrar en el campo, una odisea, el campo lleno 2 horas antes de empezar el partido, tú en los vestuarios y oyendo a la gente. Bueno, claro. ¿Coincidiste con Cardeñosa? Lo tuve entrenador, Julio. Lo tuve entrenador. Crack. Un fenómeno. Como persona también. Un fenómeno, a pesar del gol que falló. Bueno. Un fenómeno, sí. Un fenómeno. Y tuvo más suerte y los resultados no le acompañaron mucho y se lo cargaron, sí. Luis, estamos prácticamente terminando. Un mensaje a los niños que quieren empezar a jugar a fútbol. En cualquier posición, portero, defensa, un mensaje. Es que, a ver, yo soy un enamorado del fútbol, se tiene que ver desde el punto de vista de la formación. O sea, si es que no hay más. El futbolista, por mucho que puedas alargar tu vida, todos sabemos hasta qué edad puedes llegar, ¿no? En cambio, como persona tienes, ¿vale? Entonces, en el fútbol bien llevado,
se pueden trabajar unos valores personales que eso sí que los puede llevar toda la vida. Unos valores de solidaridad, de compromiso, de compañerismo, de compartir, de estar, que esos sí los vas a tener. Te vale para tener, siempre. ¿no? El llegar a ser un gran futbolista, eso es lo que sueñan millones de niños y son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, ante esa posibilidad, es mucho más fácil apostar por lo otro, ¿no? Pero desgraciadamente la sociedad tira para el otro lado. Pero Luis, bueno, eso es lo que me gustaría a mí. Luis, la última. Después de colgar los guantes, sigues en el mundo del fútbol. Ahora mismo, a fecha de hoy, 13 de octubre del 2025, ¿qué opinas o qué le pasa al fútbol de la Capi de Maresma, Mataró y a nuestra comarca? ¿Qué opinas? ¿Qué falta? Esto es muy complicado. Esto son muchísimos años ya que parece que lo que le interesa a todo el mundo es que haya unas confrontaciones y unas historias que no beneficien a nadie, ¿no? Parece mentira que una ciudad como Mataró, por ejemplo, con el potencial que tiene, pues jamás en la vida se haya trabajado por los niños. Uh-huh. Por los niños y después de todo por la propia ciudad, ¿no? La realidad es que, claro, la política está metido en todos lados, pero las instalaciones de Mataró, como las de casi todos los sitios, todas las instalaciones, todas son municipales. Sí, excepto una que es el de los Salesianos. Las demás son todas municipales, Uh-huh. ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que desde el ayuntamiento, desde la gente que votamos todos los ciudadanos, pues metieran baza, puesto que son los dueños de esas Uh-huh. instalaciones. No vale, en mi opinión, no vale decir, no, bueno, es que son los clubes, que no son los clubes. No puede ser. No creo, o sea, el Consejo de Deportes, esto ahí tiene que meter baza, por el bien de los niños de Mataró. Claro. O sea, por el bien de los niños. Y, o sea, yo veo ilógico, por ejemplo, que en un campo, a la hora de entrenar, pues tengan que entrenar, me lo invento, a las 5:30, en un campo 8 equipos y en otro campo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese niño tiene más posibilidades o mejor para entrenar que esto, porque este se llama A y este se llama B. Si a todos lo que nos interesara a todos fuera el bien de los niños, no de A o de B o de C, pues probablemente harían algo, ¿no? Claro. Y sería tan sencillo como poner un aforo, como se pone en todos sitios, en las salas de fiesta, en las piscinas, en los gimnasios. Mira, estas instalaciones solo la pueden usar 300 deportistas, o 400. Y si en estas instalaciones ya hay 400 niños trabajando, si tú quieres jugar, vas a tener las mismas instalaciones aquí. Tú, aquí. Y ya está. No que, por ejemplo, en el caso de Mataró, que conozco un poco más a fondo, joder, ahí vamos todos a ver quién pisa a quién. Muchos clubs. Demasiados clubs, 14 creo. demasiados intereses diferentes. No me refiero a intereses económicos, ¿no? Ni mucho menos, porque eso da poca historia, ¿no? No sé el objetivo de cada uno que se buscan, pero si le puedo joder a que el club de allí 4 niños porque son más buenos que los míos, me lo jodo. Si puedo tener, en vez de 300 niños en la base, 600, aunque entrene más, tengo 600. Y a la verdad es que no sé cuál es el objetivo final de eso, no lo sé, yo no lo he entendido nunca. Pero es la realidad. Es la realidad. Y entonces, Una lástima. claro, llegamos al punto que llegamos, ¿no? Todos tendríamos que apoyar un poquito más para que fuera mejor. En fin, ¿qué farem? Pues Luis, ha sido un placer esta media horita hablar contigo. Teníamos que conocértela. Muy bien. Luis Fernández, ex profesional, Fútbol Club Barcelona, Betis, toda una vida ligada al mundo del fútbol. Toda una vida, afortunadamente, ¿no? Una vida que Ahora ver los nietos. Ahora de relax, ¿no? ahora ejerzo de abuelo, lo cual es mucho más complicado. Claro, soy el Vespa de la familia, Vespa aquí, Vespa allí, Vespa al otro lado, ¿no? Pero Luis, viene un equipo y te dice, Luis, siéntate en la mesa y hablamos. Ahora no. No. Ya tengo, de darme con la cabeza en la pared, ya me da demasiado. Ahora vivir con los nietos, con la familia. Ya no, porque
he empezado proyectos, han ido bien y al final, como Ahora- se decía en mi pueblo, la cabra tira al monte. Tira al monte. Y entonces es muy... Ahora hay que disfrutar de la complicado, familia. ¿eh? Ahora hay que disfrutar y ya está, meterme con los entrenadores de los niños y ya está. No, pobre. Bastante para ti, ¿eh? Un placer. Luis, Placer. muchas gracias. Muchas A gracias. vosotros. Muchas gracias. Nos vamos viendo. Nosaltres volvemos ara una miqueta de musiqueta i tornem amb els resultats i la tertúlia aquí a Parlant d'Esports. Gràcies. Fins ara. Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt. Estàs escoltant Ràdio Sant Vi, l'espai comunicatiu de Sant Vicenç de Montalt. Ràdio Sant Vi. 107.4 FM.